Hola a todos, mi nombre es Eduardo Manuel Benítez Godínez, radico en la ciudad de Tepic, Nayarit. Y bueno, en esta ocasión dando cumplimiento a la actividad número 5, en donde tenemos que elegir una revista indexada para publicar. Obviamente me permití diseñar una pequeña y breve presentación con la intención de que podamos revisar más a detalle cuáles son esas características que tenemos que tomar en cuenta para tomar precisamente esta decisión. Aquí como vemos, pues actividad 5, revistas arbitradas e indexadas para publicar. Y bueno, ya entrando en materia, ¿cuáles son esas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la elección de una revista? Primeramente, el factor de impacto, que se refiere precisamente a un nivel de medición que se hace tomando como referencia los 2 años previos a la evaluación de la revista y considerando la cantidad de citas que tienen sus publicaciones entre precisamente la cantidad de publicaciones que tiene la revista. Este factor de impacto obviamente va mucho de la mano del número de cuartil o los mentados Q que vemos acá en otra característica más adelante. ¿Por qué? Porque precisamente según el puntaje que vaya teniendo en cuanto al factor de impacto una revista, se van clasificando, obviamente, y se van colocando, obviamente, en un listado descendente donde aparecen primero las revistas que tienen mayor factor de impacto hasta las que tienen menor factor de impacto. Entonces se hace una división entre cuatro apartados determinados cuartiles y que obviamente cada uno corresponde al nivel de factor de impacto que precisamente tienen estas revistas. Pero bueno, otra característica que también tenemos que considerar es el H-index o factor H-index. Esta es una medición que precisamente se hace a la calidad de la producción del investigador con respecto también a sus citaciones y obviamente a la cantidad de publicaciones que lleva ese investigador. Si se fijan, el factor de impacto va más relacionado a la revista y el H-index, pues obviamente ya es más personalizable, es más dirigido a la producción propia de cada investigador. También es importante que además de considerar qué factor de impacto tiene nuestra revista o las posibles revistas en las que vayamos a publicar, saber el número de citaciones. Para eso existen varios buscadores en donde podemos encontrar qué tanto los autores de otras publicaciones citan a estas revistas o las publicaciones de estas revistas, obviamente como un factor más a considerar. Tenemos algunos buscadores como Web of Science, Scopus, por mencionar algunos, en donde obviamente con colocar los datos de la revista o los nombres del autor, podemos encontrar las veces en las que fueron citadas sus publicaciones. Y como les decía hace un momento, también el nivel de cuartil en el que se ubica obviamente nuestra revista. Pero también es bien importante que una vez que estemos revisando la información correspondiente a la revista de interés, pues también revisemos qué normas de publicación tiene, las convocatorias, los números de la revista, y qué características y condiciones deben tener nuestras propuestas para que de esta manera puedan ser aceptadas o no. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta todos estos factores para que obviamente podamos hacer la elección de nuestra revista. Ahora bien, ya con lo que respecta a nuestro trabajo de investigación que le hemos estado dando desarrollo a lo largo del seminario de investigación 1 y del seminario de investigación 2 con respecto a las estrategias educativas para mejorar la comprensión lectora en alumnos de quinto grado de primaria en la Escuela Francisco González Bocanegra en Tepic, Nayarit. Me di la tarea precisamente de revisar en una base de datos del CONRISIC, que precisamente es el Consorcio Nacional de Recursos e Información Científica y Tecnológica en nuestro país, en México, que es una base de datos precisamente donde aparecen por áreas del conocimiento cada una de las revistas con las temáticas que normalmente publican. En este caso, como nuestra propuesta de investigación es una propuesta eminentemente educativa, es por eso que obviamente tomamos en cuenta
todos estos elementos, nos fuimos también a un buscador que es Google Académico, donde obviamente revisamos cuáles son las métricas de la revista que anteriormente les comentábamos, factor de impacto, el H-index y obviamente las citaciones. Pues precisamente tomamos la decisión que una posible revista que pudiera estar recibiendo nuestra propuesta sería la que vemos aquí. Diálogos sobre educación, temas actuales en investigación educativa. Pertenece al área 5, al área de ciencias sociales. Aquí tenemos su ICSN, que es muy diferente al ICBN. Obviamente el ICBN se refiere propiamente a una fuente impresa, a un libro, y el ICSN obviamente a una publicación periódica de una revista. Y obviamente dentro de los elementos que encontramos de la revista, obtiene 37 puntos en la última evaluación que se hizo. Es una revista que está en proceso de consolidación, todavía no es de competencia nacional e internacional, pero sin embargo las últimas propuestas de las líneas de trabajo que están aceptando, pues obviamente son de interés con respecto a los temas que estamos proponiendo nosotros en nuestro trabajo de investigación. Aquí si se fijan, consultamos también las fuentes de información correspondientes, las normas de publicación, entonces por lo tanto consideramos que sería una revista posible a elegir. Ahora bien, ya entrando un poquito más a detalle y también dando cumplimiento a otros los requerimientos para esta actividad, se nos pide que hablemos un poquito sobre qué es el H-index. Como les decía hace unos momentos y ya ahora más a detalle, es un sistema propuesto por Jorge Harris de la Universidad de California que tiene la intención de medir la calidad de la producción científica de un investigador en función de las citas de sus publicaciones. Se refiere propiamente al investigador, es más personalizable y obviamente para personalizarlo dividimos la cantidad de citas que tiene un autor entre el número de sus publicaciones. Hay algunos buscadores como Scopus que el H-index lo toman en cuenta propiamente para las revistas, no tanto para los investigadores, pero precisamente se refiere a su factor de impacto. En lugar de que obviamente se refiere al investigador, lo toma en cuenta como la cantidad de citaciones que tiene esa revista contra la cantidad de publicaciones que tiene. Entonces, aquí ya más a detalle, hablando del factor de impacto o FI, obviamente pues mide la cantidad de citas que tienen las publicaciones de una revista en un tiempo determinado. Se calcula tomando en cuenta 2 años previos, es decir, si queremos evaluar 2021, tenemos que considerar 2020 y 2019. Y obviamente sumamos todas las citas que se generaron durante esos 2 años previos contra, obviamente, la cantidad de publicaciones también que se generaron en esos años previos. Hacemos una división y obtenemos de esta manera el factor de impacto de una revista. Aquí teniendo un ejemplo, tenemos que si queremos determinar el factor de impacto para una revista en un ejercicio de una evaluación en el año 2020, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta las citas del año 2019 y las citas del año 2018. En el 2019 tenemos 8, en el 2018 10, por lo tanto sumando 10 más 8 nos da 18 contra, obviamente, los artículos publicados en esos 2 años previos, que son 2018-2019, que son 10. Por lo tanto, ya pasándola a una fórmula despejada, tenemos que el factor de impacto es igual a 18 entre 10. Por lo tanto, el factor de impacto de esta revista, ejemplo, sería de 1.8. Ya para concluir con nuestra breve presentación y a manera de conclusión de esta actividad, es bien importante que antes de elegir una revista tomemos en cuenta que tenemos que hacer una revisión profunda de su métrica. ¿Qué es su métrica? Su factor de impacto, el H-index y obviamente la cantidad de citaciones que tiene nuestra revista y el nivel de competencia que tiene. ¿Qué normas de publicación tiene? Y obviamente cuáles son las temáticas que están publicando para saber si nuestro trabajo de investigación les pudiera llegar a interesar.